Tenemos, nuevamente insisto en que estamos conociendo de la enfermedad, venimos con una importante incidencia en otros países, de allá estamos trayendo mucha de la información y estamos reconociendo nuestra propia información con los datos que la doctora Ospina seguramente nos va ahorita a volver a recordar. Se parece mucho a la del dengue y se parece mucho a la del chikungunya. Sin embargo, pues se diferencian en algunas cosas de ella. Generalmente tienen fiebre. En esos municipios que obviamente están en riesgo, nuevamente partimos de los municipios que están en riesgo, o sea, aquellos que están por debajo de 2.200 metros. Entonces, una persona que tiene fiebre, que tiene malestar general, que a veces tiene una erupción maculopapular, o sea, una erupción de la piel, un brote, que a veces también tiene unos dolores articulares, es posible que tenga el Zika. A veces también se parecen como a otros síntomas que tienen como el dengue. Los ojos generalmente también tienen una irritación conjuntival y tienen la posibilidad de presentarse como ojos rojos. Todo esto pues puede presentarse, pero hay que reconocer que también hay personas que tienen la infección y no tienen síntomas. Y entonces aquí tenemos unas diferencias sustanciales con otras de las enfermedades transmitidas por vectores, por ese mismo vector, pero que realmente, pues, digamos, las diferencias no son patognomónicas, es decir, no son sustancialmente propias de la enfermedad. ¿Listo? Hay una alerta de pronto por la presencia de Eso es lo que hemos estado hablando, digamos, todas estas 2 horas. Como recordarán, desde el mes de octubre, como yo les expliqué, el Ministerio emitió la primera alerta. Ha habido alertas nacionales dadas por el Ministerio y alertas internacionales. Y todo ese recuento que hizo la doctora Claudia Cuellar en cuáles han sido los momentos de alerta. Y la primera alerta, para que hagamos memoria, hablaba de la llegada inminente del virus Zika a Colombia. Luego hubo otra alerta en la que se dijo efectivamente ya ha llegado, y eso fue en el mes de octubre, el 16 de octubre, si lo recuerdan. Y ahora hay una nueva alerta en el que se dice, ojo, Brasil está informando con su epidemia, acuérdense que ellos tienen miles de casos, miles y miles de casos. Está informando que están observando que tienen un aumento de casos de microcefalia y les coincide en tiempo y en el lugar con el brote de Zika. Entonces, ante esa que Brasil está informando, bajo ese principio, ¿cierto?, de prevención, de precaución, se emite una alerta por parte de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Como también Colombia habla todo el tiempo a través de los Centros Nacionales de Enlace con los Centros Nacionales de Enlace de la región, y veníamos sabiendo que decían que había como un aumento de casos, Colombia inició hace ya prácticamente 1 mes y medio, 2 meses, la vigilancia, además del Zika, que ya se estaba haciendo, de complicaciones de Zika, que fue las que yo les expliqué. Complicaciones, por un lado, neurológicas. ¿Y por qué neurológicas? ¿Por qué Colombia dijo voy a ver complicaciones neurológicas? Porque en el brote de la Polinesia francesa, que ocurrió en el año 2013, 2014 y un poquito en el 2015, ellos dijeron que habían tenido cerca de la estadística oficial los 8.500 casos, pero se cree que hubo cerca de 30.000 casos. Y en esos 30.000 casos, la gente de la Polinesia francesa dice, uy, yo noté que tenía alteraciones neurológicas, Guillain-Barré, polineuropatía. No lo han publicado, como nos explicaba la doctora Claudia, ojalá se pusieran a escribir artículos y lo publicaran y uno pudiera leerlos, no, pero es eso que se dice en los medios científicos, y por eso que se decía, porque hay un artículo nuevo, pero es un artículo de hace 15 días, pero estamos hablando antes de hace 15 días, Colombia dijo, voy a vigilar las posibles complicaciones neurológicas, y simultáneamente, a las 2 semanas dice Brasil, estoy encontrando que hay aumento de microcefalia. Entonces dice Colombia, también voy a vigilar microcefalia. Entonces, ante esa situación, una que dice la Polinesia francesa y otra que dice Brasil, Colombia no solo vigila Zika,
sino que refuerza su sistema de vigilancia para vigilar complicaciones neurológicas y vigilar posibles malformaciones del sistema nervioso en recién nacidos, los cuales veremos en el futuro, obviamente no en este momento. Recuerden que el ingreso se da en octubre y o sea que estaríamos hablando de llegarse a ocurrir, porque no es un hecho que va a ocurrir, pero si eso llegase a pasar, estaríamos viendo estos efectos en el próximo año a partir del mes de febrero. Por ese motivo es que yo les mostré que estamos haciendo esas líneas de base para tener muy claro de dónde partimos, cuál es el punto de partida, porque si no sabemos de dónde partimos, no nos damos cuenta que haya un aumento. Entonces, en este momento estamos no en una alerta, sino en una respuesta oportuna ante una situación de alerta que informa el mundo. Unas recomendaciones también, de pronto, pues para las personas para evitar tener de pronto también con el tema del agua almacenada, ahorita con todo el tema del fenómeno del niño. Claro, nuevamente insistimos de que la enfermedad se produce por el mosquito. Digamos, aquí no se ha encontrado otra forma de transmisión, es el mosquito. O sea, la lucha contra el mosquito se convierte en la mejor forma de prevención. Sabemos todo del mosquito, sabemos dónde está, cómo se reproduce, cómo infecta, a quién infecta, qué le gusta, qué horarios tiene, etc. Esos elementos también pasan y ya sabemos, pasan principalmente por el cuidado sanitario de las viviendas y alrededores de las viviendas. Y ahí es donde se convierte en la mejor forma, o se convierte en la mejor forma de la estrategia más importante de luchar contra el Zika, es luchar contra el vector, contra el mosquito, y el mosquito es sensible a muchas de las intervenciones, principalmente las de saneamiento, las de la cuidado de la casa y las del cuidado de los entornos. Entonces esa es la principal estrategia, pero además tiene combo. Si logramos luchar contra el Zika, luchamos contra el dengue y contra el chikungunya. O sea, podemos afectar. Es más o menos simple si todos actuáramos, si toda la sociedad actuara, si las familias, si las amas de casa, si las personas encargadas de las viviendas, de los entornos, de las escuelas, de los sitios de trabajo, si los alcaldes, si las empresas de servicios públicos, etcétera, logramos mantener unas condiciones sanitarias adecuadas, no se tendría Zika, no se tendría dengue y no se tendría chikungunya. Aterrizamos un poquito como esas estrategias. Pues muy fácil. Si usted en la casa, o sea, si se lograra mantener una adecuada y continua disposición de agua y no tuviese que recoger agua, sería ideal. Si lo tiene que hacer, pues tiene que mantener sus sitios de almacenamiento bien lavados. Cada semana hay que lavarlos, cepillarlos y mantenerlos muy aseados. Mantenerlos tapados siempre, siempre tapados. No les dé pereza. Eso hay que sacar el agüita y volver a colocar la tapa. Muchas veces hemos visto que la gente hasta logra limpiar los pero les da pereza tapar la pocetica o el sitio de almacenamiento. Es muy importante mantener los depósitos de agua, floreros y todas esas cosas donde mantenemos agua, estarlas cambiando permanentemente. Alrededor de la casa, barrer y tratar de todos esos depósitos o todos esos sitios que han tenido acúmulo de agua después de las lluvias, mantenerlas secas. Los inservibles, esas llantas que están por la carretera o cerquita de la casa o en el sitio de parqueo de la casa, hay que eliminarlas, hay que tratar como sea posible de mantener sitios de cría de mosquitos, esos criaderos de mosquitos, cero. Con eso solo logramos contener estas enfermedades, incluyendo el Zika. Pero nuevamente, esto hay que intensificarlos en las familias que tienen maternas. Si logramos intensificar estas acciones de cuidado personal y de cuidado del ambiente, logramos reducir estos riesgos que tenemos. Es que, a pesar de que suene poquito, pues realmente es muy importante para una familia, muy grave para una familia, cuando sabiendo que lo pudo prevenir, pues no lo hizo, porque estamos hablando de pasar de 5 por 100.000 a 100 por 100.000. O sea, es 1
por 1000. Esto es realmente importante. Por lo tanto, pues extremar las medidas de prevención se vuelve hoy muy importante para Colombia y para todas las medidas de protección que logremos que en todos los municipios y territorios colombianos y en todas las familias lo logremos hacer. Doctora, recordemos las cifras sobre ¿Las cifras que tiene Colombia? Sí, ¿cuántos departamentos? En sí, sí, desde el ingreso del virus Zika a Colombia hay 26 departamentos que ya tienen circulación del virus y en 107 municipios. Tenemos 3.600 casos redondeando de virus Zika que han ingresado como sospechosos y de esos 690, 670 han sido confirmados por laboratorio. ¿Qué quiero decir? Que estamos hablando de 3.600 casos. 3.600 casos que son poquitos, son un pequeño número de casos, pero con una gran distribución en el país. Ya hay 26 departamentos con 107 municipios. Tenemos, dentro de eso ya tenemos 37 embarazadas que han sido confirmadas con la enfermedad, 73 menores de 1 año, y este es el 3.690 más o menos. Ese es como el balance general de los datos. Una cosa complementando lo que decía el doctor Elkin. Piensen que un criadero de mosquito es ese lugar o ese recipiente, ese inservible, ese pedazo, por ejemplo, de una botella que acumula 1 centímetro de agua. 1 centímetro de agua. En 1 centímetro de agua se reproduce el mosquito. O sea, es poquitico lo que se necesita. Entonces, hay muchas cosas que uno no cae en cuenta. El paso número 1 es hacer una mirada bien objetiva y sincera del lugar donde vivimos o del lugar donde trabajamos. Mirar, por ejemplo, que en el muro hay esas botellas que se ponen quebradas, por ejemplo, para seguridad. Entonces, esas botellas, por ejemplo, esos pedazos de botella recogen agua, unos solares que de pronto hay unas cosas ahí guardadas debajo de un plástico, ese plástico recoge agua. O sea, hay una serie de cosas que solamente mirando objetivamente uno se da cuenta y elimina esos criaderos y disminuye marcadamente la población de mosquitos. Pero muy claramente lo decía el doctor Elkin, tenemos que hacer todo, eso es como un tema del buen vecino. ¿Y qué me sirve que yo haga todos los días en mi casa, todos los días ese control realmente de los criaderos, si al lado no la hacen o si en la esquina tengo un lote baldío con un muro y adentro está lleno, por ejemplo, de basura y nadie lo visita, o sea, el municipio no lo visita, no se le avisa al dueño? Entonces es un ejercicio de todos, necesitamos que todos realmente hagamos el ejercicio y además una cosa, no es una tarea de cada mes, cada 2 meses, es casi como bañarse, o sea, hay que hacerlo todos los días hay que buscar y eliminar los criaderos. ¿Hay riesgo de que el brote esta enfermedad pueda llevar a la muerte de algún paciente o es los síntomas de los síntomas? Recuerden que dengue, chikungunya y Zika, siempre hemos hablado de la posibilidad de matar que tienen. Y todas tienen una diferente posibilidad, de hecho la sigue teniendo en primer lugar el dengue, o sea, quien más posibilidad de llevar a la muerte a alguien tiene es el dengue. Sin embargo, también han ocurrido muertes por chikungunya, ¿cierto? Y en Zika, lo que se había reportado en Polinesia Francesa, porque recordemos que es muy nuevo, o sea, los casos que hubo en África fueron 15 casos, 18 casos, o sea, muy poquitos. El único brote grande que se conoce es el de la Polinesia Francesa, en el que se dice 8.500 casos, pero se sabe que fueron 30.000. Ellos dicen, los de la Polinesia, no tuvimos ningún muerto. Entonces, hasta ese conocimiento de ese momento, ¿qué decimos? No mata. Y fue el día que ingresó, recuerdo muy bien la rueda de prensa que dijimos, y lo dijo el viceministro, hasta este momento, en lo que se conoce, no produce mortalidad, pero es hasta ese momento. Ahora los de Brasil ya informan que sí tienen mortalidad por Zika. Baja, muy baja, pero que sí tienen casos cuya muerte haya sido explicada por Zika. Porque recuerden lo que les dije hace un rato, no es que yo me muero y tengo Zika, no, es que el Zika me lleva a la muerte, o sea, explica la muerte, porque eso se le atribuye al Zika. Y los brasileros han dicho que han tenido casos, no muchos aún, pero que sí produce la muerte. En Colombia no hemos tenido ningún caso en el que atribuyamos la muerte a Zika, hasta este momento, quiero dejarlo claro, hasta el día de hoy. Uno pudiera decir que los que han tenido chikungunya lo recuerdan, porque eso genera bastante malestar.
y algunas personas generan unos problemas articulares, unas inflamaciones articulares que prevalecen. No mata mucho, pero mata. El dengue también lo recuerdan a las personas que les da, porque generan unos síntomas más o menos severos, pero pasan rápido, pero mata, y mata más que el chikungunya. Lo que estamos diciendo del Zika es que hay posibilidad de que no lo recuerden, o sea, los síntomas no son tan intensos. Aparentemente mata poco por la información que hasta ahora tenemos, pero estamos generando esta alerta porque parece que tiene otras complicaciones relacionadas con un tema que nos preocupa mucho, y son los recién nacidos y las afectaciones que tienen en unas posibles malformaciones que son severas y que van a afectar la calidad de vida y el desarrollo de ese niño y obviamente de la familia. En los niveles y en las prevalencias o en las frecuencias que ya nos han dicho. ¿Cómo se está trabajando con las personas que hasta el momento han sido identificadas pues, con esta infección? Y bueno, ¿de qué manera están pensando trabajar en las zonas, en las regiones del país que tienen mayor presencia de esta infección? ¿Con las personas que ya han sido infectadas, toda la población general? No, al igual que con personas con dengue, con chikungunya, con malaria, pues no hay un trabajo especial, o sea, salvo su atención médica. O sea, la atención médica es lo que se hace con una persona enferma de algo. Las únicas personas que tienen un seguimiento especial, como yo lo expliqué, son las embarazadas. Las embarazadas que hemos identificado hasta este momento, 37 embarazadas, están teniendo un seguimiento cercano y las EPS y las IPS que las atienden están recibiendo en estos días un instructivo de tener un seguimiento mucho más seguido y un seguimiento ecográfico mucho mayor que el que una embarazada común y corriente. Lo que les estamos comunicando es que las considere de alto riesgo, o sea, ya por este antecedente las considere de alto riesgo, les dé manejo de gestante de alto riesgo, como están definidos en las normas, y les haga un seguimiento ecográfico más seguido. Adicionalmente, como lo informé, el Instituto Nacional de Salud hará por primera vez en el país, porque no se hacía, no había existido esa necesidad, haremos PCR para Zika en el líquido amniótico cuando nazca el recién nacido. Doctor Osorio, usted señalaba que no es un buen momento para las mujeres que dan en embarazo. ¿Esa indicación es general, es para las personas que están en estos sitios donde hay más incidencia del virus? ¿Y por qué? Bien, lo que estamos insistiendo nuevamente es que en Colombia, la decisión de quedar en embarazo es una decisión de plena libertad de las familias, de las personas y de las mujeres, ¿no? Que en los sitios de riesgo y dadas estas condiciones de precaución que estamos insistiendo y repitiendo o reproduciendo de la alerta internacional que nos ha generado, es que, de ser posible, aplacen esa decisión reproductiva mientras que pasa la epidemia en aquellos municipios que hemos identificado de mayor riesgo. Y es una buena decisión, es una decisión personal, y para eso pues el sistema coloca a disposición todas las posibilidades de hacer los controles porque los anticonceptivos están dispuestos en el sistema, todos los que consideren. Por otro lado, de tomar la decisión en contrario, es decir, de que ya están en embarazo, pues intensificar las medidas de precaución que son las que se ha relatado, que de todas maneras están disponibles dado que tenemos todas las tecnologías para hacerlo, siempre y cuando las familias, las personas y las autoridades nos ayuden a hacerlo. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento? Estamos en temporada de vacaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que van a hacer? Porque si es, digamos, el mismo del que transmite el virus, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que van a hacer? Bueno, las recomendaciones son las mismas recomendaciones que están disponibles en las páginas del Ministerio y que volvemos a enfatizar. Todas están relacionadas con el control del vector, principalmente en aquellos sitios que ya se ha comprobado la transmisión de dengue, chikungunya o en este caso de Zika. Y que son en general todas las poblaciones que viven a menos de 2.200 metros de altura.
todas aquellas relacionadas con el saneamiento ambiental, saneamiento de las viviendas, saneamiento de los entornos. Esa es la principal estrategia de precaución. A los viajeros, pues extremar las medidas también de protección personal, sobre todo los viajeros que van a estas zonas de riesgo. Y tiene que ver pues con el uso de vestimentas adecuadas y del uso adecuado repelente que se sabe tiene que utilizarse de acuerdo a las indicaciones que el mismo producto establece, que en todo caso son varias veces al día. Para las maternas hay una recomendación particular y especial, y es de no exponerse al vector. Si viven en zonas que no son zonas de riesgo, pues tratar de no ir a las zonas de riesgo. O si por alguna circunstancia tienen que ir, extremar las medidas de precaución. Para las personas que viven en estas zonas de riesgo, también extremar las medidas de precaución en su vivienda y las medidas de protección personal. Nuevamente insistimos, las vestimentas adecuadas, el uso de repelentes y el uso y el manejo de las viviendas y de los entornos por donde están pues haciendo todo su ejercicio vital. Muy importante cuando dicen la vestimenta adecuada, para que seamos muy prácticos, o sea, prefieran el pantalón, como están en tierra caliente, pues quiero ponerme la falda o el pantalón corto, no, prefieran el pantalón largo. Qué pereza, pero prefieran el uso de medias. Por ejemplo, muchos hombres en tierra caliente entonces no uso medias, usen medias. Usen manga larga, o sea, pues da medio aburrido, pero es necesario, protege porque cubre la mayor parte del cuerpo. Use manga larga, use pantalón largo, use medias. Y si los pedazos, las partes del cuerpo que le queden expuestas, aplique ese repelente. ¿Por qué, como dice el repelente? Porque dice, aplique cada 6 o cada 8, quiere decir que en 8 horas pierde el efecto, o en 6 horas pierde el efecto. Entonces yo vuelvo y me lo aplico para no quedarme desprotegido. Entonces me tapo lo más que puedo y utilizo repelente en el resto. Es más riesgoso, esta enfermedad es más riesgosa que el chikungunya y que el dengue, es más delicada. Tienen diferentes riesgos. El dengue es una enfermedad riesgosa porque produce una complicación pues muy grave, que se llama dengue grave, en el cual produce pérdida muy importante de líquidos, desequilibrios muy graves que llevan a requerir cuidado intensivo y tiene una gran probabilidad de matar. Entonces es muy grave. El chikungunya no hace eso, pero sí produce en algunas personas dolor crónico, daños articulares, y pues no es tan grave, pero sí tiene también su consecuencia. Y en este caso, las alertas internacionales, lo que está diciendo el mundo es que produce complicaciones neurológicas que seguramente se resolverán en muchos de los casos, o sea, se le complica, le dan Guillain-Barré, se resuelve, pero en otros casos es muy grave cuando produce malformación en un feto que está por nacer, con el cual no tendrá solución, y eso es sumamente grave. Entonces digamos que hay diferentes, cada una tiene lo suyo, digamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy amables.